¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, acaba de salir una encuesta que dice que el que tiene más posibilidades de ser el próximo presidente de la República es José Antonio Kast. De alguna manera lo dijo también, de alguna manera, repito, Alberto Mayol, aquí la semana pasada, cuando él dijo que era quien aparentemente tenía mucho más concreto y más claro lo que tenía que ofrecerse para ser ganador. No dijo que quería que fuera ganador, pero que tenía el trabajo mucho mejor que el resto. Vamos a conversar hoy día con el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros hoy día una vez más. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Oye, ¿ustedes sienten también de que este puede ser el momento de republicanos y particularmente de José Antonio Kast? Bueno, lo que nosotros vemos es que Chile vive un momento de crisis muy dramático, con una inseguridad que está descontrolada. Tenemos una frontera hoy día que es de una porosidad tal y una falta de acción por parte del gobierno que ha permitido el ingreso de miles de extranjeros ilegalmente a nuestro país. Y hoy día lo que Chile está demandando son medidas radicales, categóricas para enfrentar eso. Y lo que vemos es que José Antonio Kast es el que está planteando esa alternativa al Partido Republicano. Somos quienes estamos planteando esa alternativa de cambio radical. Y eso es lo que estamos tratando de materializar también en la propuesta que le entregamos a los chilenos. Ahora, convengamos una cosa, que si es que estamos hablando de propuestas radicales, todavía creo que Kaiser les gana porque Kaiser ya tendría armado según a la mitad del país y ya. José Antonio Kast todavía no ha ido tan lejos. Bueno, nosotros estamos proponiendo medidas bastante duras, medidas muy firmes en materia de recuperación territorial, de quitarle el control de los barrios a las bandas criminales, de cerrar de forma definitiva la frontera, expulsar del país a aquellos que están ilegalmente acá y que están con un procedimiento administrativo que no ha avanzado, porque esa ha sido la realidad en este gobierno. En este gobierno no ha habido expulsiones administrativas como se debiesen haber hecho. Una serie de medidas que yo creo que van a materializar eso que hoy día Chile está anhelando, y por supuesto que es fundamental que lleguemos a ese resultado. Chile no puede permitirse 4 años más de farra como lo que han sido este periodo de gobierno. ¿Ustedes le encuentran algo bueno que haya hecho este gobierno o estando en elecciones uno tiene que hacer básicamente solamente pensamiento blanco y negro? No, es que no es blanco y negro. A mí me ha tocado vivirlo dentro del Congreso, llevamos 3 años y medio ahí, ha sido mi primera experiencia dentro del Congreso, yo estoy en primer periodo como diputado, y me ha sido una sorpresa muy desagradable, quiero decirlo, por parte del gobierno, la falta de voluntad de diálogo. Les gusta el diálogo solo cuando les sirve para avanzar en la agenda personal de ellos, pero cuando le hemos expresado en múltiples ocasiones efectos nocivos o efectos perjudiciales que van a traer algunas de sus iniciativas, no han escuchado nunca. Yo creo que el peor ejemplo de eso es lo que se está viviendo en la macrozona sur en nuestro país. Una tras otra vez les hemos dicho en la renovación de las distintas renovaciones del estado de excepción, que si no toman medidas definitivas, el río de sangre iba a seguir corriendo y bueno, tenemos ahora el fin de semana que muere una persona y otro herido, y eso a pesar de que el Estado durante este gobierno ha tenido todas las herramientas para poder ponerle punto final a esto, y no lo han hecho por una falta de voluntad. Déjame hacerte una pregunta sobre estrategia, de alguna manera. ¿Ustedes siguen todavía convencidos que no debieron haber hecho una primaria? Te lo pregunto porque aparecieron situaciones bien fuertes en un momento dado donde la candidata de Chile Vamos acusó al Partido Republicano de que estaba diciendo de que ella estaba gaga, que ella tenía Alzheimer, que la tenía... Y eso normalmente en una primaria se resuelve porque alguien gana y todo el resto se junta detrás de esa persona. Pero cuando no hay primaria, eso sigue hasta el día de la elección. Toda esa rencilla que... ¿Debieron haber hecho primarias o no? Yo creo que el tiempo ha ido demostrando que este fue el mejor camino de ofrecerle a los chilenos múltiples alternativas de cara a una primera vuelta. Si tú ves, Fernando, las distintas elecciones que han habido desde el 90 hasta el día de hoy, se ha mantenido una media bastante estable entre los 7 y 8 candidatos presidenciales en primera vuelta,
Y nosotros siempre hemos sostenido que mientras más alternativas hayan en esa primera vuelta, representando las ideas de la libertad, las ideas que de verdad le han traído desarrollo al país, es mejor para Chile. Es mucho peor que en esa primera vuelta hayan 7 candidatos que ofrecen una alternativa de retroceso para el país, una alternativa como lo que ha traído el gobierno de Gabriel Boric al país, versus una alternativa que trae las ideas de la libertad, del desarrollo y del crecimiento para Chile. Yo lo que veo en esta primera vuelta es que hay múltiples alternativas para todos los chilenos que representan de distinta forma esas convicciones por la libertad, y eso es una buena noticia. Sí, pero déjame hacerte el hincapié en el valor de la primaria, si tú quieres. El valor de la primaria tiene como principal valor el que discursos y campañas que eventualmente le tienen que decir a la persona por qué yo soy mejor que este otro que es del mismo sector, pero por qué tiene que votar por mí y no por él, bueno, eso se resuelve antes. Sí. Okay. Y eso saca chispa y saca... ¿Qué tanto sienten que esa situación puede afectarles a ustedes? Mira, lo que veo yo es que al menos hasta el día de hoy eso no ha generado un efecto perjudicial. Hoy día el dinamismo en las elecciones se construye día a día y está muy influido también por lo que pasa en las redes sociales, por lo que pasa con la velocidad de la información al día de hoy. Esa lógica que podría haber sido como de la campaña antigua, de que tú tienes que ir cumpliendo ciertos hitos y la cosa es mucho más espaciada, ya como que quedó un poco en el pasado. Más todavía ahora con el cambio, con la vuelta al voto obligatorio. Sí. Tú quedas con unas primarias desconectadas de esa lógica, porque las primarias son con voto voluntario, donde seguimos con esa lógica anterior, donde van la barra brava, la gente más políticamente comprometida, los que son más militantes de los partidos o que están más en esa clave definida. Y eso es la minoría de Chile. Eso no es la mayor parte de Chile. Hoy día la vuelta al voto obligatorio nos obliga a todas las candidaturas, a todos los partidos políticos, a hablarle a esa gran mayoría de los chilenos que por mucho tiempo se quedó fuera de los procesos electorales porque nadie les hablaba a ellos. Todos les hablaban a su barra brava y eso también terminó generando efectos muy perjudiciales, que lo podemos ver reflejado incluso en el plebiscito de entrada del primer proceso constituyente, donde solamente con 1 millón de votos más de lo que sacó la apruebo en el plebiscito de salida después, terminaron sacando una mayoría apabullante. Y eso no era real, porque después llegaron los votantes que no participaban tradicionalmente, y ahí ganó el rechazo con una mayoría aplastante, pero eso fue por toda la gran cantidad de gente que no había participado en el plebiscito de entrada. Entonces los resultados cambian mucho, y tú ves ahí que hoy día, con el voto obligatorio, con esta dinámica de primera vuelta, era mucho mejor ofrecerle distintas alternativas a los chilenos en esa instancia. Luis Sánchez, dime tú, ¿tienen ustedes dentro del Partido Republicano algún grado de introspección, de alguna manera culposa, por lo que fue el resultado del segundo plebiscito sobre cambio constitucional, donde ustedes tenían la mayoría ahí en el Consejo? Y falló el primero, y el segundo también falló. O sea, uno siempre reflexiona sobre las decisiones que toma. Nadie es perfecto, nosotros no pretendemos serlo. Pero creo sí que ese proceso constituyente, el segundo, nadie lo quería, la gran mayoría de los chilenos. Nació de cierta forma desgastado. La corriente de la gran mayoría de los chilenos iba en el sentido de ponerle fin a esto, porque ya estaban todos aburridos a partir de un primer proceso constituyente que se desconectó completamente de las prioridades del país. Entonces esta pretensión que tuvieron algunos de resucitar algo que ya había muerto y que había que dejarlo morir en paz, fue un error. El error nosotros lo señalamos también dentro del Congreso. A mí me tocó estar, yo soy miembro permanente de la Comisión de Constitución, yo era el único en la Comisión de Constitución que se opuso de forma firme a que esto se reviviera, este fallecido, que era el primer proceso constituyente, y nadie escuchó. Lamentablemente nadie escuchó y se tuvo que vivir ese error innecesario, que era resucitar un proceso constituyente que la gran mayoría del país no quería. Ahora, tenemos una situación donde por el lado del oficialismo tú tienes a Janet Jara, tienes en el caso de la oposición tanto a Evelyn Matei con Chile Vamos y a Johannes Kaiser y a José Antonio,
eh, además de otros, porque esta una cosa bastante interesante. Yo lo puse por ahí en el Dínamo, en una columna, puse, este es la elección de aquellos que dicen, mira, no, me fue mal la primera, me fue mal en la segunda, me fue mal la tercera, es mi turno. Ahora sí que sí, así como si es que esto fuera el azar, digamos, fuera una cosa de repetición. Y tenemos muchos que van y que han ido muchas veces después. Marco Enrique Minami, en fin, hay un montón de más. ¿Cómo ven esta dispersión de candidatos ustedes, donde tienen varios también, la derecha? A ver, yo lo que te puedo contar es cómo lo hemos vivido nosotros desde el Partido Republicano, que vemos la posición en la que estamos hoy día como fruto de un camino que se ha ido recorriendo. Un camino donde la política ha enfrentado una descomposición progresiva cada vez mayor, alcanzando un punto muy, muy dramático durante este gobierno. Una desconexión total de las prioridades de la gran mayoría de los chilenos, con un presidente que, ante múltiples crisis que debiesen haberle sacudido el piso de forma casi irremediable, como que ni se entera. Un trabajador, por ejemplo, que se muere dentro de la moneda por exceso de trabajo en medio de la discusión de las 40 horas que le impulsaba el mismo gobierno. O sea, situaciones de contradicción dramática dentro de la izquierda y que finalmente hacen caso omiso, y eso genera una desafección y una animadversión de una gran mayoría de los chilenos. Entonces, frente a ese contexto, nosotros hemos ido construyendo poco a poco desde el recorrido del país, donde José Antonio hoy día tiene un plus. Yo siempre lo destaco porque muy pocos políticos lo tienen hoy día, que es que ha recorrido el país casi completo. A este momento le queda una sola comuna por visitar en Chile, y eso yo creo que nadie más lo hace hoy día. Todos se apoyan en la campaña digital, en la cosa media aérea. Y la presencia territorial la hemos ido construyendo poco a poco de forma muy metódica, muy trabajada, muy preparada, con mucho esfuerzo. Y hoy día estamos viendo que la ciudadanía demanda un cambio, demanda que le pongamos fin a un ciclo donde los políticos tradicionales y estos que venían a cambiar la política también no conectaron con el sentir de la ciudadanía. Y un cambio radical donde se ve y se pone la esperanza en alguien que sí ha logrado conectar con esos dolores de la gente, y que lo ha hecho incluso a la fuerza, saltándose muchas veces las imposiciones discursivas de otros sectores, los temas que se le pretendían instalar, y que nosotros hemos insistido en poner el foco en lo que hoy día la ciudadanía quiere. Luis, te quiero preguntar por algo que está presente en todas las elecciones donde hay candidatos de derecha. De repente, así como uno sabe dónde van a estar los dardos de uno para allá, también saben los dardos del otro lado que te van a llegar. Te va a llegar en algún momento dado, como está llegando. A ver, la posición de candidatos respecto de la dictadura. Y eso es un tema que no sé exactamente cuántos votos puede costar a quien quiera, pero ¿cuál es la postura que tiene José Antonio Kast y republicanos respecto de ese periodo? Es una excelente pregunta, conectando con lo que te decía recién, porque, como dije, a la fuerza hemos tenido que ir imponiendo en las discusiones los temas que de verdad le importan a los chilenos. Porque yo creo que nadie se sorprende de las posiciones que tienen uno u otro, si haya sido algo archiconversado, qué es lo que piensa cada uno respecto de ese periodo de nuestra historia, qué es lo que se piensa de Allende, qué es lo que se piensa de Pinochet. Ya todos lo sabemos y la gente está aburrida. Y por eso nosotros no ahondamos más en eso. Porque yo no creo que sea necesario que yo le explique a alguien qué es lo que pensamos nosotros de esa época. Es algo a lo que no queremos volver. Nosotros queremos mirar hacia el futuro y a los dramas que está viviendo el país hoy día. Y por eso nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, pone el foco en qué es lo que hacemos con el crimen descontrolado en las poblaciones, con la recuperación territorial, con la recuperación de nuestras fronteras, que tecnologicemos la frontera para que deje de pasar gente como si fuera cruzar de una calle a otra, para poder hacernos cargo de la crisis en el sistema educativo, la crisis en la vivienda, en la salud pública. Yo represento la región de Valparaíso. Tenemos un desastre en el Hospital Van Buren, donde no funciona la atención de salud, así como la gran mayoría de los hospitales en nuestro país. Y a pesar de eso, se desgastan en peleas y rencillas internas donde hacen persecución en contra de dirigentes de los funcionarios. Una cuestión que no tiene pies ni cabeza.
Nosotros ponemos el foco en lo que hoy día le queja a la ciudadanía y no nos quedamos pegados en los temas del pasado. Si otros quieren quedarse pegados en esos temas del pasado, hay ellos. Pero nosotros le hablamos al país que ya se aburrió de que mantengamos la discusión política de hoy día atrapada en una cuestión que francamente ya a nadie le interesa. Sí. Yo te lo pregunto esto porque en esta elección hay candidatos que son miembros de partidos que han sido, pero exageradas las caricaturas que se han hecho de ellos, incluyendo al Partido Republicano. El Partido Comunista ni hablar. El Partido Comunista que se comía las guaguas. La Unión Soviética. Hoy día tú ves Rusia. Rusia es un país que yo creo que está más cerca de Kast que cerca de Khrushchev. Y sin embargo, siguen habiendo este tipo de trato entre extremos, si tú quieres. Y la pregunta es, ¿qué tanto tiene costo electoral eso? Mira, ¿O la gente tú crees que dice, no, mira, esta es la típica cosa que se dice en todas las elecciones que yo recuerdo, pero tiene la posibilidad de mermar votos para, y sobre todo cuando no vas con candidato único, para otros, digamos? a ver, yo creo que cuando la discusión política se lleva a lo banal, eso obviamente trae costos. Y lo banal se ha transformado en estos lugares comunes donde la gente y los políticos pelean sobre cosas que no le impactan en la vida cotidiana a la gente. ¿Qué es lo que le impacta hoy día a la gente? Es si el próximo gobierno va a continuar la senda de este gobierno o no, si le vamos a seguir quitando los patines a los niños en la educación pública, si vamos a seguir con una política de vivienda que hace agua, donde además en la quinta región vivimos esta reconstrucción que no existe, donde nos llegan a una comisión investigadora con cifras falsas, cifras infladas, pero el presidente de la República encuentra que es mejor echar a un ministro porque tiene una diferencia electoral y no echa a un ministro que no está haciendo la pega, como el ministro Carlos Montes. Entonces, eso es lo que le interesa a la gente. Si es que el próximo gobierno va a continuar la senda de en la inseguridad en las calles, en no hacerse cargo del crimen organizado, porque seguimos con esta lógica garantista en los tribunales de justicia, donde sí, han aumentado las prisiones preventivas en las cárceles, pero tú tienes una cantidad tremenda de delincuentes que siguen en las calles y que andan haciendo el circuito del sistema de los tribunales y no pasa nada, y peor con los menores de edad también. Entonces, ¿el próximo gobierno va a seguir la senda de o va a aplicar un cambio radical? Eso es lo que hoy día a Chile le importa. Y eso es lo que nosotros venimos a recoger en este debate hoy día. Y la otra variable que es interesante en toda elección con candidatos es, salirse un poco del país y mirar el mundo y decir, hoy día tú tienes candidatos que ofrecen algo muy parecido. Tienes desde Trump a Milei y la primera ministra de Italia, en fin, un montón de candidaturas que son muy duras, que tienen más o menos las mismas cosas. Las relaciones internacionales al respecto, ¿cómo se ven? O sea, las relaciones internacionales son una política de Estado, siempre. Sí. Y ahí el país tiene que relacionarse con todos los países que sean aliados de Chile. El gran error que ha cometido Gabriel Boric ha sido mirar la política internacional como una de trinchera, donde si a él le caen personalmente bien un presidente o un país, se lleva espectacular con ellos, pero si a él personalmente no le gustan, entonces caemos en cosas tan absurdas como el trato que ha tenido el presidente Boric con los representantes israelíes en Chile. Que más allá de la posición que uno pueda tener respecto de eso, respecto a lo que está pasando en la guerra en Medio Oriente, ha sido absurdo la forma como el presidente Boric ha abordado las relaciones diplomáticas en ese sentido. Nosotros creemos en una diplomacia como la que ha existido tradicionalmente en nuestro país, donde todos los aliados de Chile en el mundo van a recibir un trato cordial y esperamos construir relaciones que también le traigan beneficios a nuestro país, que nos permitan tener acceso, por ejemplo, a tecnología que se desarrolla en otros países del mundo para controlar fronteras. Hay distintos ejemplos alrededor del mundo donde hoy día se aplica la tecnología para darle control a las fronteras y esas experiencias las tenemos que recoger por medio de la relación diplomática con esos países. Ese es el camino, no llevar la diplomacia a las trincheras como lo ha hecho Gabriel Boric. Ahora, desde el mismo punto de vista de relaciones internacionales, ¿cuál es lo que propone José Antonio Kast en términos de los énfasis en términos económicos, sobre todo en términos de productos chilenos que se vendan
en el exterior. Por ejemplo, se ha creado toda una industria nueva que no existía, que está en ciernes todavía porque es reciente, pero que gira en torno a una serie de minerales y una serie de cosas que eventualmente, me da a mí la impresión, se quiere terminar, y te lo pregunto a ti también, se quiere terminar con que podamos ser capaces nosotros de vender el producto terminado y no solamente vender la materia prima. Sí, bueno, yo creo que uno de los errores que existió en nuestro país en el pasado es mirar la oferta a nivel internacional con mucha pinza. O sea, ¿qué pasa con el tema de los minerales? ¿Qué pasa con el tema del vino? ¿Qué pasa con el tema de la agricultura? Cuando tú tienes que generar las condiciones para que la economía completa se dinamice y eso surjan, ojalá de los rincones más impensados, productos nuevos y creativos e ingeniosos. Y en Chile en los últimos años, en el fondo, han habido también ejemplos de eso. Yo creo que ese es el camino y las propuestas que estamos levantando nosotros en una línea económica van en eso, o sea, reducir los impuestos corporativos, especialmente las medianas y pequeñas empresas, y más aún si es que se contratan a trabajadores con el riesgo de caer en la informalidad. Eso es algo que hoy día nadie está planteando y es muy interesante. O sea, tenemos un problema real de comercio ilícito, de comercio informal. Si es que una empresa contrata a una persona que está en esa situación o que está en riesgo de caer en esa situación, por supuesto que debiese recibir un premio tributario por parte del Estado porque esa empresa te está resolviendo un problema a ti como país. Hay una serie de iniciativas ahí que queremos plantear nosotros para efecto de dinamizar completamente la economía, dejar de cargarles tanto la mano con la permisología, con una burocracia excesiva, donde las empresas para poder realizar cualquier tipo de negocio tienen que ir recorriendo de una ventanilla en otra para ver que les aprueben todo y si a mitad de camino se te cae el cuento tienes que volver al paso 1. Es absurdo y eso es lo que tenemos que abordar desde una mirada global, digamos. Y en ese sentido, lo que surja de ahí como productos nuevos, como ideas nuevas, innovación, generación de tecnología, nuevos servicios nacionales e internacionales, lo que surja de ahí, que se le pueda ofrecer al mundo, maravilloso. Pero nosotros no creo, yo sin ser en el fondo representante de ese equipo económico, pero lo hemos conversado en distintas ocasiones, no creo que sea lo correcto ir mirando con pinza y seleccionando desde arriba los productos o las cosas que uno va a llevar ahí al escenario mundial. Hay que primero dinamizar la situación en nuestro país y ojalá que las más diversas ideas e iniciativas tomen vuelo ahí. Bueno, Luis Sánchez, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Muchas gracias. Fernando. Que te vaya muy bien. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.